En este video vamos a hablar sobre el concepto de credibilidad. En este tema se estudian criterios para evaluar el historial de un asegurado, es decir, la experiencia que se tiene del asegurado o de un grupo de asegurados. La evaluación consiste en calcular qué tan homogéneos son los montos de las reclamaciones que han hecho los o el asegurado. Tenemos dos tipos de enfoques, la credibilidad clásica y la credibilidad bayesiana. La credibilidad clásica está dividida en credibilidad clásica completa y parcial. La credibilidad completa vamos a verla en general y suponiendo normalidad, igual que la credibilidad parcial. En la credibilidad bayesiana se evalúa el historial de reclamaciones suponiendo que siguen una distribución a priori. Es decir, vamos a suponer con algún tipo de información, vamos a conjeturar una distribución para las reclamaciones, para el monto de las reclamaciones. Además, se hace un cálculo para la prima tomando en cuenta esta experiencia, es decir, los datos del historial de las reclamaciones. Vamos a ver primero la definición de credibilidad completa. Sea S1, S2, etc., una muestra de M o una sucesión de variables aleatorias idénticamente distribuidas con esperanza finita. Sean K y P dos parámetros, dos números fijos entre 0 y 1, se dice que la media muestral, que está definida como sabemos como esta cantidad, tiene credibilidad completa Kp si se cumple la siguiente condición. Es decir, si se cumple que la probabilidad de este evento es de al menos P. Bueno, esta P la vamos a llamar más ρ. En algunos libros aparece como ρ, pero bueno, en nuestro caso, para simplificar, vamos a suponer que es P. Entonces, el evento, que debe de tener una probabilidad de al menos P, con este P que vamos a ver más adelante, que es un número que nos conviene que sea cercano a 1. El evento consiste en que una distancia, la distancia entre el promedio teórico y el promedio muestral, la distancia entre estas dos cantidades sea pequeña, sea menor o igual a K veces la media, donde este parámetro K pues va a ser una cantidad que vamos a querer que sea pequeña. Entonces tenemos estas consideraciones. La observación 1 es que este valor absoluto de SM barra menos la esperanza de S es o representa la distancia entre la media muestral y la media poblacional. Por la ley de los grandes números, sabemos que cuando el tamaño de la sucesión, el tamaño de la muestra, cuando m tiende a infinito, entonces la probabilidad de que esta diferencia sea 0 es 1, es decir, hay convergencia casi segura. Entonces, conforme el número de montos de reclamación m crezca, será más probable que las medias muestral y poblacional sean valores cercanos. Vamos a ver este gráfico para visualizar. Aquí en la cantidad rosa, esta recta representa la altura de la esperanza de S. Y vamos a tener un tubo de tamaño o de ancho K por la esperanza de S, ¿no? Se le llama tubo en el contexto de análisis, y queremos que a largo plazo la trayectoria azul, que es la trayectoria de X, en este caso de S barra, a largo plazo quede con probabilidad muy alta dentro de este rango, que si tiende a ser muy pequeño, entonces tiende a ser más exacta la aproximación de S barra al valor teórico. Entonces este es el gráfico de la evolución de S barra conforme M crece. La observación 2 es que la probabilidad de este evento puede ser interpretada como la probabilidad de que las medias muestral y poblacional sean valores cercanos, siempre y cuando el valor de K por la esperanza de S sea pequeño. Por tanto, si se desea una distancia cercana a 0, se toman como valores para K tradicionalmente 0.05, 0.01, 0.005, etc. Y
como última observación, el que la probabilidad de ese evento sea mayor o igual a P es una condición que al combinar un valor de P cercano a 1 y al mismo tiempo un valor de K cercano a 0, se asegura una buena credibilidad de los valores de la muestra con respecto a su media poblacional. Es decir, puede servir como un criterio para establecer el valor de M, el valor del tamaño de muestra necesaria para que se tenga esa credibilidad. Observación 4, aunque aquí diga 3, no se ha mencionado, pero la media poblacional puede ser establecida o estimada a partir de alguna distribución propuesta. Esto de proponer una distribución, pues habría que verificarlo además después usando alguna prueba estadística de bondad de ajuste. Pero supongamos que ya tenemos esa distribución para el riesgo S. Entonces ya se podría tener la media poblacional. O bien a partir de otra muestra relacionada o de otro riesgo con características similares. Bien, vamos a tener como ejemplo este primer ejercicio 128 del libro de Luis Rincón, que dice: sean S1 hasta SM los resultados de M lanzamientos sucesivos de una moneda con valores 0 y 1, dependiendo si se obtiene una cara de la moneda o la otra. Entonces el inciso A dice: suponiendo que la moneda está equilibrada, use la aproximación normal para encontrar el valor de M. Para obtener la credibilidad completa KP, para S barra, suponga valores de K igual a 0.1 y P 0.9. Bien, solución. Por definición, sabemos que para que se dé la credibilidad completa KP, se debe de cumplir esta condición, que esta probabilidad sea de al menos P. En nuestro caso, como nos dan alguna información, en este caso la distribución de cada SI como una Bernoulli 1 medio, nos dan el valor de K, que es 0.1, el valor de 0.9. Entonces este valor de la esperanza de S también va a ser conocido, puesto que es una Bernoulli 1 medio, la esperanza va a ser 1 medio, y la suma de los valores SI va a ser o va a tener una distribución binomial m, 1 medio, ¿sí? Puesto que es la suma de m variables aleatorias Bernoulli independientes e idénticamente distribuidas. Entonces sustituimos 1 en esta expresión y vamos a tener ahora la probabilidad de que la distancia entre S barra y 1 medio sea menor o igual a 0.1 por 1 medio, y todo esto debe ser mayor o igual a 0.9. La parte izquierda puede ser aproximada como sigue, tomando en cuenta que por 1 y 2, que son los cálculos de esperanza y varianza, y aplicando el teorema del límite central o teorema central de los límites. Ahí dejo un enlace para que vean un video acerca de ese teorema, si lo quieren recordar. Entonces vamos a estandarizar esta expresión. Como ya estoy restando la media común, entonces solo falta dividir entre la desviación estándar de S barra, y eso va a ser la varianza entre M, la raíz cuadrada de la varianza entre M. Recuerden que la varianza de la esperanza de S barra sería 1 medio, y la varianza de S barra es 1 sobre M por la varianza común. Entonces la desviación estándar pues es la raíz cuadrada de la varianza común entre M, ¿sí? Y entonces este valor absoluto es un menor o igual a 0.05. Como es menor o igual, entonces lo que está en medio de las barras está en medio entre menos 0.05 y 0.05. En el siguiente paso divido entre la desviación estándar ya mencionada, y entonces aplicando el teorema central de los límites, suponiendo que esta variable de en medio va a ser aproximadamente una normal 0,1. Entonces aquí, simplificando las cuentas, nos queda esta expresión,
Y ya el cálculo de esta probabilidad pues es lo acumulado hasta 0.1 por raíz de m menos lo acumulado hasta menos 0.1 raíz de m. Esto por la simetría de la densidad. Esta es la función de distribución, pero entonces conociendo que lo acumulado hasta menos 0.1 por la simetría de la densidad es lo mismo que lo acumulado de 0.1 en adelante, entonces tenemos esta igualdad. Esto es equivalente a 1 menos lo acumulado hasta 0.1 raíz de m, es decir, el pedazo de la cola derecha. Y haciendo aquí una simplificación, entonces se llega por transitividad a que esta expresión va a ser va a ser aproximadamente 2 veces la función de distribución de la normal 0,1 menos 1. Y sustituimos esta expresión 3, la parte derecha de 3, en nuestra condición que tenemos aquí, y vamos a tener entonces esta nueva desigualdad. 2 veces esta función phi grande, que es la distribución normal 0,1 menos 1 mayor o igual a 0.9. Haciendo la simplificación, despejando m, vamos a aplicar aquí la función inversa. Queda del lado izquierdo 0.1 raíz de m y del lado derecho el cuantil 0.95. Dividimos entre 0.1, hacemos el cálculo y calculamos y sacamos cuadrados en ambos lados de la desigualdad y llegamos a este resultado. M tiene que ser de al menos 271 lanzamientos para que sean cercanos S barra y la esperanza de S con credibilidad completa KP. Lo anterior se puede corroborar usando simulación estocástica. Aquí tenemos un breve código donde se puede constatar que el resultado será aproximadamente 0.9. Tenemos aquí, como ven, m, el número de simulaciones 271, son las variables que vamos a simular, y este experimento de simular 271 volados lo estamos realizando 271 ocasiones, lo estamos realizando 100.000 ocasiones, 100.000 veces realizamos este experimento para ver en cuántas ocasiones la diferencia si fue menor o igual a 0.1 por 0.5. Y sacando el promedio de este montón de ceros y unos, vamos a aproximar la probabilidad y vamos a ver que efectivamente nos da alrededor de 0.9. Entonces pueden hacer ese cálculo. En el siguiente video vamos a resolver el inciso B, que dice: suponga ahora que no sabemos que la moneda esté equilibrada, pero la probabilidad de obtener el valor 1 es tal que vive entre 1/4 y 3/4. Obtengo una aproximación del valor de m para la credibilidad completa de la media.